¿Alguna vez has sentido que cargas un peso invisible que no puedes nombrar? Una energía densa que te detiene justo cuando más necesitas avanzar, como si puertas que antes estaban abiertas ahora se cerraran ante ti sin explicación. Existe dentro de la tradición espiritual judía un conocimiento ancestral que ha permanecido resguardado durante milenios, un entendimiento profundo sobre la purificación del alma y la restauración del equilibrio interno que los sabios de Israel transmitieron de generación en generación, no como fórmula mágica ni como superstición vacía, sino como mapa sagrado hacia la renovación de tu propia esencia. Lo que estás a punto de descubrir no es un secreto prohibido ni una práctica oculta. Es la revelación de cómo elementos simples de la creación se convierten en espejos de procesos internos que pueden transformar tu estado emocional y espiritual cuando los comprendes con la profundidad correcta. Respira hondo, porque en los próximos minutos vas a atravesar un umbral de comprensión que te mostrará cómo la sabiduría de la Torá, los Salmos y la Cábala contienen imágenes poderosas capaces de desbloquear caminos que creías cerrados para siempre. Déjame llevarte por un momento a la esencia misma de la creación, tal como se revela en el Sefer Bereshit, el libro del Génesis, donde las primeras palabras que Dios pronunció dieron forma al mundo entero. Antes de que existiera la luz, antes de que la tierra tomara forma, antes de que respirara el primer ser humano, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua fue el elemento primordial, la sustancia sobre la cual descansaba la presencia divina en el momento mismo en que todo comenzó a existir. No es casualidad que el agua aparezca en ese instante tan crucial de la creación, porque dentro de la tradición judía, el agua representa mucho más que un líquido físico. Es el símbolo eterno de la Tahará, de la purificación espiritual que permite al alma humana despojarse de las capas densas que la cubren y reconectar con la luz original que Dios depositó en ella. Cuando los sabios hablan de Tahará, no se refieren solamente a limpieza externa o a rituales sin significado. Hablan de un proceso interno profundísimo, mediante el cual tu conciencia se aclara, tus emociones se organizan y tu energía vuelve a fluir con la libertad que tenía antes de que el desánimo, la confusión o el peso invisible te detuvieran. Imagina por un instante que tu alma es como un recipiente de cristal transparente que en su estado original permitía que la luz divina lo atravesara sin obstáculos, iluminando cada rincón de tu existencia con claridad y propósito. Pero con el tiempo, con las experiencias difíciles, con las emociones no procesadas, con los pensamientos repetitivos que te atrapan en ciclos de preocupación, ese recipiente se va cubriendo de capas, de sombras, de densidad que bloquea el paso de la luz. La Cábala enseña que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina, una Neshama, que es parte directa de la fuente infinita de luz. Pero esa chispa puede quedar oculta bajo las clipot, las coberturas o cáscaras que se forman cuando nos alejamos de nuestra esencia verdadera. La buena noticia, la noticia que cambia todo, es que esas coberturas no son permanentes ni irreversibles. Pueden ser removidas mediante un proceso de retorno consciente, de teshuvá profunda, que comienza cuando decides mirar hacia adentro con honestidad y abrir tu corazón a la posibilidad de renovación. Ahora quiero que entiendas algo fundamental sobre la forma en que la tradición judía comprende la realidad. No existe separación absoluta entre lo material y lo espiritual. Todo lo que existe en el mundo físico contiene una dimensión espiritual que lo conecta con su origen divino. El agua que fluye por los ríos, el agua que cae del cielo como lluvia, el agua que bebes y que compone la mayor parte de tu cuerpo físico, todo eso
lleva consigo una memoria espiritual de purificación y renovación que se remonta al principio mismo de la creación. En el libro de los Salmos, el rey David escribió versos que hasta el día de hoy se recitan con profunda cabana, con esa intención espiritual que transforma las palabras en puentes entre lo humano y lo divino. Cuando David clamaba pidiendo ser purificado, cuando pedía que Dios lavara sus transgresiones y lo limpiara de su pecado, no estaba hablando solo de culpa moral, estaba expresando el anhelo más profundo del alma humana de retornar a su estado de claridad original, de sentir nuevamente esa conexión directa con la fuente de toda vida. El concepto de tikkun, de reparación o corrección, es central en toda la espiritualidad judía porque parte de la comprensión de que el mundo fue creado en un estado de perfección potencial, pero que requiere la participación activa del ser humano para manifestar esa perfección. Tú no eres un espectador pasivo en tu propia vida espiritual. Eres un co-creador junto con el Eterno en el proceso de elevar la realidad desde su estado de ocultamiento hacia su estado de revelación. Cada vez que realizas una acción con conciencia verdadera, cada vez que pronuncias una palabra de oración con el corazón completamente presente, cada vez que te detienes a observar tus pensamientos y decides reorientarlos hacia lo constructivo y lo luminoso, estás participando activamente en el tikkun de tu propia alma y del mundo entero. La Cábala enseña que todo está conectado, que no existe acción pequeña ni pensamiento insignificante. Todo lo que haces envía ondas que se expanden por toda la red invisible de existencia que sostiene la creación. Ahora déjame hablarte del sal, ese elemento tan cotidiano que probablemente tienes en tu cocina en este mismo momento sin comprender la profundidad simbólica que lleva consigo desde tiempos ancestrales. En el libro de Vayikra, el Levítico, cuando se describen los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén, se menciona específicamente que cada ofrenda debía ser sazonada con sal sin excepción. Esta no era una indicación culinaria ni un detalle menor del ritual. Era la expresión de un concepto espiritual profundísimo llamado Brit Melach, el pacto de sal. El sal representa permanencia, duración, aquello que no se corrompe con el paso del tiempo. Mientras todo lo orgánico se descompone y se transforma, el sal permanece, preserva, mantiene la esencia de aquello con lo que entra en contacto. Cuando Dios estableció su alianza con el pueblo de Israel, cuando selló pactos eternos que atravesarían generaciones y milenios, el sal fue elegido como símbolo de esa permanencia inquebrantable. Pero ¿qué significa esto para ti en tu vida, cotidiana, en tu búsqueda personal de claridad y renovación? Significa que dentro de ti existe algo permanente, algo que ninguna circunstancia externa puede destruir, una esencia inalterable que es tu conexión directa con lo eterno. Por más que sientas que has cambiado, que has perdido el rumbo, que ya no reconoces a la persona que eras, hay un núcleo de tu ser que permanece intacto, esperando que lo redescubras. El sal en la tradición judía también tiene la función de preservar contra la corrupción, de mantener puro aquello que de otro modo se deterioraría. En el nivel simbólico más profundo, esto representa la capacidad que tienes de proteger tu esencia espiritual de las influencias que buscan deteriorarla, de mantener viva la chispa divina que llevas dentro, incluso cuando todo a tu alrededor parece empujarte hacia la oscuridad o el desánimo. La tefilá, la oración en la tradición judía, no es una lista de pedidos que le haces a un Dios distante. Es el acto sagrado mediante el cual alineas tu conciencia con la realidad divina que siempre estuvo presente, pero que tu percepción limitada no podía captar,
Cuando rezas con verdadera Kavaná, cuando cada palabra que pronuncias está impregnada de la totalidad de tu intención y tu anhelo, algo sucede en las dimensiones invisibles de la existencia. Los sabios enseñan que las palabras en hebreo no son arbitrarias. Cada letra hebrea es un canal de energía espiritual, una forma que conecta el mundo material con los mundos superiores. Por eso la lengua hebrea es llamada Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, porque fue el instrumento mediante el cual Dios creó el mundo y es el instrumento mediante el cual tú puedes participar en la recreación continua de tu propia realidad interior. Ahora comprende esto con toda la profundidad que puedas alcanzar. En este momento, todo lo que te estoy compartiendo no son meras ideas filosóficas ni conceptos abstractos desconectados de tu experiencia real. Son descripciones precisas de procesos internos que puedes experimentar cuando te abres a ellos con sinceridad. La tradición judía preservó durante milenios un conocimiento sobre la arquitectura invisible del alma humana, sobre cómo funciona tu mundo interior, sobre qué bloquea el flujo de tu energía vital y qué puede liberarlo nuevamente. Cuando sientes ese peso invisible del que hablamos al principio, cuando experimentas esa sensación de estar detenido sin razón aparente, lo que realmente está sucediendo es que tu conciencia se ha desconectado de su fuente, tus emociones se han enredado en patrones que no te sirven y tu energía espiritual está buscando desesperadamente un camino de retorno hacia el equilibrio. Los salmos están llenos de versos que describen exactamente este proceso de caída y elevación, de oscuridad y luz, de angustia y liberación. El rey David, quien atravesó experiencias humanas de todo tipo, desde las cimas del triunfo hasta los valles más profundos del dolor y el arrepentimiento, dejó plasmado en sus cantos el mapa completo del viaje espiritual humano. Cuando lees los salmos con atención genuina, cuando permites que sus palabras resuenen en tu corazón, en lugar de solo pasar por tu mente, descubres que cada verso que escribió hace 3000 años describe con precisión exacta lo que estás sintiendo en este momento de tu vida. Esa es la naturaleza de la sabiduría eterna. No envejece ni se vuelve irrelevante porque habla de realidades del alma que son exactamente las mismas ahora que hace 30 siglos. Hay un salmo en particular que habla de aguas profundas, de sentirse sumergido en corrientes que amenazan con arrastrarte, y luego de cómo Dios extiende su mano y te saca de esas aguas para colocarte sobre tierra firme. Esta imagen no es poética en el sentido decorativo, es la descripción precisa de un proceso espiritual real. Las aguas profundas representan estados emocionales abrumadores, situaciones que te sobrepasan, momentos en los que sientes que te hundes sin poder encontrar apoyo. Pero esas mismas aguas, cuando son atravesadas con conciencia y con la guía de la tradición espiritual, se convierten en el medio de purificación más poderoso que existe. El agua tiene la capacidad única de recibir toda impureza y transformarla, no mediante la destrucción, sino mediante la dilución, la integración, la reabsorción en el flujo universal de la vida. La Cábala enseña que existen diferentes niveles de alma dentro de cada ser humano, desde la Neshama más elevada que permanece siempre conectada con lo divino, hasta las capas más densas que interactúan directamente con el mundo físico. Cuando experimentas bloqueos, cuando sientes que las puertas se cierran, lo que sucede es que estas diferentes capas de tu ser están desalineadas, no están fluyendo en armonía unas con otras. La purificación espiritual, la tahará profunda de la que hablan los sabios, es el proceso mediante el cual esas capas vuelven a sincronizarse, permitiendo que la luz de tu Neshama más elevada descienda e ilumine incluso
los aspectos más densos de tu existencia cotidiana. Este proceso no sucede de manera instantánea ni mágica, requiere tiempo de quietud interior. Requiere que te detengas del movimiento frenético de la vida diaria y crees un espacio sagrado dentro del cual puedas reconectar con tu propia profundidad. La tradición habla de que aproximadamente 2 horas es un periodo significativo para una transformación perceptible del estado interior cuando te entregas completamente a la introspección guiada por conceptos sagrados. No es que exista algo místico en esa duración específica, sino que es el tiempo que tu conciencia necesita para realmente soltarse de las preocupaciones superficiales, atravesar las capas de resistencia que naturalmente surgen cuando intentas profundizar, y finalmente alcanzar ese espacio interno de quietud desde el cual la renovación puede comenzar a manifestarse. En nuestro mundo moderno, donde todo se mueve a velocidad vertiginosa, donde se espera que cada proceso sea instantáneo y cada resultado sea inmediato, la idea de dedicar 2 horas a simplemente estar presente contigo mismo puede parecer excesiva o innecesaria. Pero los sabios sabían algo que la cultura contemporánea ha olvidado. La profundidad requiere, en tiempo, la transformación real no puede ser apresurada. Cuando los antiguos maestros hablaban de Kavaná, no se referían solamente a tener una intención clara en tu mente antes de realizar una acción espiritual. Se referían a un estado completo de tu ser en el cual tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo físico y tu alma están todos orientados en la misma dirección, todos participando del mismo propósito. Es como la diferencia entre simplemente pronunciar palabras en un idioma extranjero que no comprendes, versus hablar desde tu corazón, en tu lengua materna, sobre algo que realmente te importa. En el primer caso estás cumpliendo con una forma externa, pero sin contenido interno. En el segundo caso, cada palabra que sale de ti está cargada de significado, de emoción genuina, de poder transformador. La Kavaná es lo que convierte un acto mecánico en un acto sagrado, lo que transforma un momento ordinario en un portal hacia dimensiones más elevadas de conciencia. Ahora entiende algo que puede cambiar completamente tu relación con tu propia práctica espiritual. La fuerza nunca está en los objetos externos, nunca está en las formas rituales por sí mismas, siempre está en el entendimiento interno que esos objetos y esas formas ayudan a despertar dentro de ti. El agua no tiene poder mágico de purificación independiente de tu conciencia. El sal no contiene propiedades sobrenaturales separadas de tu intención. Las palabras de oración no son hechizos que funcionan automáticamente. Todo esto son herramientas, son ayudas, son recordatorios simbólicos que tu mente consciente puede usar como anclas para activar procesos internos que de otro modo permanecerían inaccesibles. La verdadera alquimia, la verdadera transformación siempre sucede en el espacio invisible de tu propia conciencia, cuando decides abrir puertas internas que habías mantenido cerradas por miedo o por olvido. Imagina que cada elemento de la creación que mencionan las escrituras sagradas es como una llave específica que abre una cerradura específica dentro de tu arquitectura espiritual. El agua abre las compuertas de la fluidez emocional, permitiendo que sentimientos estancados vuelvan a moverse, que lágrimas contenidas finalmente sean liberadas, que la rigidez interior se ablande y se vuelva receptiva nuevamente. El sal abre el espacio de la memoria profunda, conectándote con aquello que permanece inalterable en tu esencia, recordándote quién eres realmente, más allá de todas las identidades temporales que has adoptado, reafirmando el pacto eterno entre tu alma y su fuente divina.
Las palabras en hebreo, especialmente las de los salmos y las oraciones tradicionales, abren canales de comunicación directa con niveles de realidad que tu mente racional ordinaria no puede percibir, pero que tu Neshama reconoce inmediatamente como su hogar verdadero. Los sabios cabalistas desarrollaron todo un mapa de la realidad invisible que llamaron el árbol de la vida, un diagrama complejo de 10 sefirot o emanaciones divinas que describen cómo la luz infinita de Ein Sof, lo sin límite, se contrae y se viste en formas cada vez más densas hasta finalmente manifestarse como este mundo físico que percibimos con nuestros 5 sentidos, pero ese mismo mapa también describe tu propio viaje interior de retorno, el camino de ascenso mediante el cual tu conciencia puede elevarse desde el nivel más bajo de percepción, puramente material, hasta los niveles más altos de conciencia espiritual directa. Cada sefirá representa no solo una cualidad divina abstracta, sino también un estado de conciencia que puedes cultivar dentro de ti mismo, una forma específica de relacionarte con la realidad que abre posibilidades diferentes de experiencia y acción. Cuando hablas de bloqueos espirituales, de sensación de puertas cerradas, de flujo detenido, lo que describes en lenguaje cabalístico es una desconexión entre las sefirot dentro de tu propia alma, un rompimiento en los canales mediante los cuales la energía divina debería fluir libremente desde tu neshama elevada hasta tu experiencia cotidiana. La purificación, la ta'ará profunda, es el proceso de restaurar esos canales, de limpiar las obstrucciones que impiden el flujo natural de bendición y vitalidad desde los niveles superiores de tu ser hacia los niveles inferiores. Es como si tuvieras una tubería que conecta una fuente de agua pura con tu casa, pero esa tubería se hubiera llenado de sedimentos y obstrucciones con el tiempo, reduciendo el flujo de agua a un goteo apenas perceptible. La purificación es el trabajo de limpiar esa tubería, remover las obstrucciones, restaurar el flujo completo de agua fresca y cristalina que siempre estuvo disponible, pero que no podía llegar a ti debido a los bloqueos intermedios. Existe en la tradición judía el concepto de hitbodedut, de aislamiento sagrado o introspección profunda, que fue especialmente desarrollado por el Rabí Nachman de Breslov hace varios siglos, pero que tiene raíces que se remontan a los profetas antiguos, que se retiraban al desierto o a las montañas para encontrar claridad espiritual. Hitbodedut no significa simplemente estar solo físicamente. Significa crear un espacio interno de silencio donde puedes escuchar la voz sutil de tu propia Neshama que normalmente queda ahogada por el ruido constante de pensamientos superficiales, preocupaciones cotidianas y distracciones externas. En ese espacio de quietud profunda es donde sucede la verdadera transformación, porque solo cuando te detienes completamente puedes ver con claridad qué te está deteniendo. Solo cuando guardas silencio puedes escuchar la guía que siempre estuvo susurrándote, pero que no podías oír. El proceso de renovación espiritual que estoy describiendo no es lineal ni predecible. No sigue un programa establecido que funcione exactamente igual para cada persona. Cada alma tiene su propia configuración única, su propio conjunto de desafíos y fortalezas, su propio ritmo de apertura y transformación. Lo que es universal, lo que la tradición judía ha identificado como constante a través de todas las variaciones individuales, son los principios fundamentales que gobiernan el viaje espiritual humano. Siempre hay un movimiento desde la inconsciencia hacia la conciencia, desde la separación hacia la unidad, desde el ocultamiento hacia la revelación. Siempre hay un papel para la voluntad humana trabajando en colaboración con la gracia divina. Nunca es puramente automático ni
puramente dependiente de esfuerzo personal. Es una danza delicada entre tu iniciativa y la respuesta del cielo. Cuando te sientes bloqueado, cuando experimentas esa frustración de puertas que no se abren por más que empujes contra ellas, la tradición te invita a considerar que quizás estás empujando en la dirección equivocada o con la energía equivocada. Las puertas espirituales no se abren con fuerza bruta, sino con la llave correcta insertada con delicadeza y girada con la intención apropiada. La Kavaná es esa llave y la forma correcta de girarla es mediante la alineación total de tu ser con la voluntad divina para ti, con el propósito más elevado de tu propia alma, que a veces queda oculto debajo de todos los deseos superficiales y las metas condicionadas por expectativas externas. A veces, lo que percibes como un bloqueo es en realidad una protección, un cierre temporal de caminos que no te convienen, para que eventualmente descubras el camino que realmente es tuyo. Los salmos contienen versos que hablan específicamente de Dios como el que abre caminos donde parecía no haber ninguno, el que hace brotar agua en el desierto, el que ilumina la oscuridad y convierte el llanto de la noche en cántico de alegría al amanecer. Estas no son solo metáforas poéticas bonitas para decorar textos religiosos, son descripciones precisas de experiencias espirituales reales que incontables personas han vivido a lo largo de milenios. La sensación de estar en un desierto interno, árido y sin vida, donde nada florece y todo esfuerzo parece inútil. Y luego la experiencia súbita de que algo se abre, algo cambia, y de repente, donde solo había sequedad, brota una fuente de vitalidad renovada, de esperanza restaurada, de energía que creías perdida para siempre. Esto no es fantasía ni exageración emocional, es la realidad del viaje espiritual tal como lo han documentado los sabios y los místicos de Israel a través de las generaciones. La luz divina, esa luz original que fue creada en el primer día de la creación y que según la Cábala fue ocultada para que no fuera profanada por los indignos, esa luz sigue existiendo y sigue disponible para quien se acerca a ella con pureza de intención. Cuando te embarcas en un proceso genuino de purificación interna, cuando realmente te comprometes a remover las capas densas que cubren tu alma, lo que sucede es que esa luz oculta comienza a revelarse para ti. No es que aparezca de la nada, siempre estuvo allí, pero tus ojos estaban demasiado nublados para percibirla. El trabajo de Tahará es el trabajo de limpiar los lentes de tu percepción para que puedas ver lo que siempre estuvo presente, pero invisible para ti en tu estado anterior de conciencia. Ahora quiero que comprendas algo crucial sobre el tiempo y el proceso espiritual. La tradición judía tiene una conciencia muy profunda de los ciclos temporales, del significado espiritual de diferentes momentos del día, del mes, del año. Hay tiempos que son naturalmente más propicios para ciertos tipos de trabajo interior, momentos en los que las puertas celestiales están más abiertas y la energía para la transformación está más disponible. Pero más allá de todos los tiempos específicos marcados por el calendario sagrado, existe un principio fundamental. El momento presente es siempre el momento perfecto para comenzar tu retorno. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado de tu esencia, no importa cuántas capas de olvido se hayan acumulado, el instante en que decides girar tu rostro hacia la luz es el instante en que la luz comienza a responder a tu búsqueda. El concepto de teshuvá, de retorno o arrepentimiento, es uno de los pilares más fundamentales de toda la espiritualidad judía. Los sabios enseñan que la teshuvá es tan poderosa que fue creada antes que el mundo mismo, porque Dios sabía que los seres humanos necesitarían siempre la posibilidad de retornar,
de comenzar de nuevo, de rectificar lo que se torció. La teshuvá verdadera no es simplemente sentirse culpable por errores pasados, ni prometer que nunca más repetirás ciertos comportamientos. Es un proceso completo de reorganización interna, mediante el cual te reconectas con quien realmente eres. Cuando haces teshuvá genuina, no solo cambian tus acciones futuras, se transforma retroactivamente el significado de tus acciones pasadas. Lo que era transgresión puede convertirse en impulso hacia el crecimiento. Lo que era caída puede revelar ser el primer paso de un ascenso hacia alturas que no habrías alcanzado de otro modo. Esta es la esperanza radical que ofrece la tradición judía. Nada está definitivamente perdido, ninguna situación es irreversible, ningún alma está más allá de la posibilidad de redención. Por más profundo que hayas caído, por más distante que te sientas de la luz, existe siempre un camino de retorno disponible para ti. Ese camino comienza con el reconocimiento honesto de dónde estás realmente, no donde finges estar, ni donde crees que deberías estar, sino donde efectivamente te encuentras en este momento con todas tus confusiones, tus dudas, tus miedos y tus anhelos. Desde ese lugar de honestidad total puedes dar el primer paso genuino, y la tradición promete que cuando das un paso hacia lo sagrado da 100 pasos hacia ti. Ahora regresemos a los elementos simbólicos del agua y el sal con una comprensión más profunda. Cuando piensas en agua, piensa en movimiento, en fluidez, en la capacidad de adaptarse a cualquier recipiente sin perder su esencia. El agua siempre busca el nivel más bajo, no por debilidad, sino por humildad. Y precisamente por esa humildad tiene el poder de erosionar las piedras más duras con el tiempo. Tu proceso de purificación requiere esa misma cualidad de humildad, de estar dispuesto a descender hacia tus propias profundidades sin resistencia, de fluir hacia las partes de ti mismo que has estado evitando, de permitir que la verdad sobre tu estado interior emerja sin juicio ni rechazo. Cuando piensas en sal, piensa en preservación de lo esencial, en la capacidad de mantener la integridad a través del tiempo y las circunstancias cambiantes. Tu alma tiene esa misma cualidad permanente, esa esencia que ninguna experiencia puede corromper. Y tu trabajo es reconectarte con esa permanencia en medio de todo lo que cambia. La combinación simbólica de estos elementos en la tradición representa la unión perfecta de fluidez y permanencia, de capacidad de cambio y fidelidad a la esencia, de adaptabilidad externa y coherencia interna. Tu vida espiritual necesita ambas cualidades. Necesitas la fluidez del agua para poder transformarte, soltar lo que ya no te sirve, abrirte a nuevas posibilidades de comprensión y experiencia. Y necesitas la permanencia del sal para mantener tu conexión con lo eterno, para no perderte en el cambio constante, para recordar quién eres realmente cuando todo a tu alrededor está en movimiento. Esta es la danza delicada del crecimiento espiritual auténtico, movimiento y estabilidad trabajando juntos, cambio que profundiza tu conexión con lo inmutable en lugar de alejarte de ello. Los maestros hasídicos, esos sabios iluminados que revivieron la dimensión emocional y experiencial de la espiritualidad judía hace varios siglos, enseñaban que el trabajo espiritual más importante no es el estudio abstracto ni el cumplimiento mecánico de reglas, sino el Abdat Hashem Bishleimut, el servicio a Dios con totalidad, con cada fibra de tu ser involucrada completamente en el proceso. Ellos enfatizaban la necesidad de hitlahabut, de entusiasmo encendido, de pasión espiritual que transforma cada acción en un acto de amor y conexión. Pero también enseñaban que ese entusiasmo debe estar equilibrado con yirat shamaim, con reverencia y asombro ante la inmensidad de lo divino,
con la humildad de reconocer que por más que comprendas, siempre habrá infinitamente más por descubrir. Tu camino personal de renovación necesita integrar estos aspectos: la pasión que te impulsa a buscar más profundidad y la humildad que te permite recibir lo que se te revela sin pretender controlarlo o dominarlo completamente. Cuando te aproximas a tu proceso de purificación con este equilibrio, cuando cultivas simultáneamente el anhelo ardiente de transformación y la paciencia serena de quien confía en el desarrollo orgánico de los procesos internos, creas las condiciones óptimas para que la luz divina pueda manifestarse en tu experiencia de maneras que superan tus expectativas. No se trata de forzar nada ni de rendirte pasivamente. Se trata de ese punto medio sagrado donde tu voluntad y la voluntad divina se encuentran y danzan juntas. Ahora imagina que tu estado actual de conciencia es como estar en una habitación con las cortinas cerradas. La luz del sol está afuera brillando con toda su intensidad, pero tú estás en penumbra porque las cortinas bloquean su entrada. El trabajo de purificación espiritual es simplemente abrir esas cortinas, remover los obstáculos que impiden que la luz que siempre estuvo disponible finalmente entre e ilumine tu espacio interno. No tienes que crear la luz, no tienes que ganarla ni merecerla mediante esfuerzos sobrehumanos, solo tienes que dejar de bloquearla. Este es el mensaje liberador de la tradición. La luz divina es tu estado natural, la conexión con lo sagrado, es tu herencia de nacimiento como portador de una Neshama. Lo único que necesitas es remover lo que has colocado entre tú y esa luz. ¿Y cómo se remueven esos obstáculos? Mediante conciencia, mediante presencia genuina, mediante disposición a ver la verdad sobre ti mismo sin las historias protectoras que has construido. Mediante voluntad de soltar las identidades que te has aferrado, pero que no son realmente tuyas. Los sabios dicen que la confesión, el bidui, es el comienzo de la sanación porque solo puedes transformar aquello que primero reconoces con honestidad. Mientras sigas negando, evitando, racionalizando o proyectando hacia afuera tus propias sombras internas, permanecerás atrapado en los mismos patrones que te causan sufrimiento. Pero en el momento en que te detienes y dices con total sinceridad: esto es lo que siento, esto es donde estoy, estas son las formas en que me he alejado de mi verdad, en ese momento algo se afloja en la estructura rígida del ego defensivo y la posibilidad real de cambio emerge. La tradición te ofrece estructura para este proceso, te ofrece palabras cuando las tuyas propias no son suficientes. Te ofrece el apoyo de generaciones de buscadores que caminaron este sendero antes que tú y dejaron marcas que puedes seguir. Los salmos son esas marcas, las oraciones tradicionales son esas marcas. Los conceptos de la Cábala son mapas detallados del territorio interior que explorarás. No estás inventando este viaje desde cero ni tropezando a ciegas en la oscuridad. Estás siguiendo un camino bien establecido que ha llevado a incontables almas desde la confusión hacia la claridad, desde el dolor hacia la paz, desde la separación hacia la unidad. Pero aunque el camino está marcado, cada persona lo recorre de manera única, con su propio ritmo, sus propios descubrimientos, sus propias revelaciones específicas que nadie más experimentará exactamente de la misma forma. Tu viaje es completamente tuyo. Es irreductiblemente personal e íntimo, pero al mismo tiempo está conectado con el viaje de toda alma humana a través de la historia. Cuando recitas las palabras de un salmo escrito hace 3000 años y sientes que resuenan perfectamente con tu experiencia actual, estás experimentando esa conexión profunda con la corriente eterna de anhelo humano por lo divino. Cuando comprendes un concepto cabalístico y de repente algo en tu interior hace clic y entiendes tu propia vida,
De manera completamente nueva, estás experimentando cómo la sabiduría ancestral permanece viva y relevante. Esto no es arqueología espiritual ni conservación de antigüedades religiosas. Es la transmisión viva de comprensión que se renueva en cada generación, en cada persona que se abre a recibirla. A medida que te acercas al final de este viaje de palabras, quiero que sientas en lo más profundo de tu ser que lo que has escuchado no es teoría abstracta ni filosofía distante de tu vida real. Es una invitación directa a experimentar por ti mismo la realidad de la purificación espiritual y la apertura de caminos. La tradición judía no te pide que creas ciegamente, te invita a verificar mediante tu propia experiencia. Te dice: prueba estos conceptos, acércate con sinceridad, observa qué sucede en tu interior cuando cultivas Kavaná profunda, cuando te dedicas tiempo para la introspección guiada por sabiduría ancestral, cuando permites que símbolos sagrados activen procesos internos de reorganización y renovación. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, ya has comenzado ese proceso. El simple hecho de que tu atención haya permanecido presente durante toda esta exploración de conceptos espirituales profundos indica que algo en tu Neshama reconoce la verdad de lo que se está compartiendo. Tu alma sabe, incluso si tu mente todavía duda, que existe realmente la posibilidad de liberarte del peso invisible que has cargado, de restaurar el flujo de tu energía vital, de reconectar con la fuente de luz que alimenta tu existencia. No necesitas tener todo claro de inmediato, no necesitas comprender cada detalle de la Cábala o memorizar todos los salmos. Solo necesitas dar el próximo paso disponible para ti en este momento. Ese próximo paso puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada día a la quietud interior, a sentarte en silencio y prestar atención a tu respiración, a la sensación de estar vivo en este cuerpo, a la conciencia que observa todo esto sin ser idéntica a ninguna sensación particular. Puede ser comenzar a leer los salmos, incluso si no comprendes hebreo, permitiendo que las traducciones resuenen en tu corazón y despierten ecos de reconocimiento. Puede ser estudiar conceptos cabalísticos básicos para expandir tu mapa de la realidad espiritual y comprender mejor la arquitectura invisible de la existencia. Puede ser buscar una comunidad de personas que también están comprometidas con el crecimiento espiritual auténtico, porque el camino se recorre más fácilmente cuando tienes compañía de otros buscadores sinceros. Lo que importa no es la perfección de tu práctica, sino la constancia de tu compromiso. La tradición valora más la regularidad que la intensidad esporádica. Prefiere la acción pequeña, pero consistente, a los arranques dramáticos que no se sostienen en el tiempo. Cada día que dedicas, aunque sean unos minutos, a reconectar conscientemente con tu dimensión espiritual, cada vez que detienes el piloto automático de tu vida y realmente prestas atención a lo que estás sintiendo y pensando, cada momento en que eliges alinearte con tu verdad interior en lugar de seguir el patrón condicionado, estás fortaleciendo tu capacidad de vivir desde tu Neshama en lugar de solo desde tu ego superficial. La purificación de la que hemos hablado no es un evento único que sucede una vez y termina. Es un proceso continuo que se profundiza con el tiempo. Cada capa que remueves revela otra capa más profunda esperando ser atendida. Cada nivel de claridad que alcanzas te muestra otros niveles de comprensión aún por descubrir. Esto no es desalentador, sino emocionante, porque significa que tu viaje espiritual nunca se vuelve aburrido ni estancado. Siempre hay más profundidad disponible, siempre hay nuevos aspectos de lo infinito por explorar. La luz divina es literalmente infinita, así que tu capacidad de revelarla más plenamente en tu vida tampoco tiene límite fijo.
Los sabios prometen que cuando una persona da un paso sincero hacia la santidad, hacia la reconexión con su esencia divina, toda la creación conspira para apoyar ese movimiento. Puertas que parecían permanentemente cerradas comienzan a abrirse. Recursos que necesitas aparecen en el momento apropiado. Personas que pueden ayudarte en tu camino cruzan tu sendero aparentemente por casualidad, pero realmente por designio divino. Esto no significa que todo se vuelve fácil o que desaparecen todos los desafíos. Significa que comienzas a percibir cómo incluso los obstáculos son parte del proceso de crecimiento, cómo cada dificultad oculta una oportunidad para profundizar tu confianza y fortalecer tu conexión con lo sagrado. Cuando miras hacia atrás, desde un lugar de mayor claridad, frecuentemente descubres que los momentos más difíciles de tu vida, aquellos que en su momento parecían pura destrucción o pérdida sin sentido, fueron en realidad los catalizadores de tus transformaciones más profundas. La tradición judía tiene una expresión hermosa, Gam Su Letová. También, esto es para bien. No significa que todo sufrimiento sea bueno en sí mismo, significa que existe la posibilidad de extraer bien, incluso de las experiencias más duras, cuando te acercas a ellas con la conciencia correcta. Esta es la alquimia espiritual más profunda, la capacidad de transformar plomo en oro, oscuridad en luz, dolor en sabiduría y compasión. Ahora te invito a llevar contigo lo que ha resonado en tu corazón durante este tiempo que hemos compartido. No intentes retener todo intelectualmente ni preocuparte por recordar cada concepto mencionado. Confía en que lo que tu alma necesitaba recibir ha sido recibido en niveles más profundos que el pensamiento consciente. Tu Neshama tiene su propia inteligencia, reconoce la verdad cuando la encuentra y la integra de maneras que tu mente racional no necesita supervisar ni controlar. Lo que necesitas conscientemente recordar es simple. Existe un camino de renovación disponible para ti. La tradición espiritual judía ofrece mapas y herramientas profundamente efectivos para recorrerlo. Y tu próximo paso está justo frente a ti esperando que lo des. Esa sensación de apertura que quizás estás sintiendo ahora, esa ligereza sutil como si algo se hubiera aflojado en tu pecho, esa chispa de esperanza o curiosidad sobre qué podría ser posible. Para ti, si realmente te comprometieras con tu desarrollo espiritual, todo eso es real. No lo ignores. No lo minimices, no dejes que la voz del cinismo o el miedo lo apague. Atiéndelo, aliméntalo con atención y acción consistente. Permítele crecer hasta convertirse en una llama estable que ilumine tu camino. La luz divina que siempre estuvo allí esperándote está comenzando a filtrarse a través de las grietas que se han abierto en las defensas de tu ego. Déjala entrar completamente. Tu vida es un regalo sagrado. Cada día es una oportunidad nueva para acercarte más a la plenitud de tu potencial espiritual. Cada momento contiene la posibilidad de elección consciente entre seguir dormido en tus patrones automáticos o despertar a la presencia viva de lo divino que permea toda existencia. La tradición judía te ofrece caminos probados durante milenios para ese despertar, pero la decisión de caminarlos es solo tuya. Nadie puede hacerlo por ti. Ninguna autoridad externa puede darte la liberación que buscas. Solo tú, mediante tu compromiso sincero con tu propia verdad, puedes abrir las puertas internas que llevan a la renovación auténtica. Que encuentres la fuerza para dar ese próximo paso, que descubras la claridad que tu alma anhela, que experimentes la apertura de caminos que parecían cerrados, que sientas la luz divina fluyendo más libremente en cada aspecto de tu vida,
que el agua de purificación limpie lo que necesita ser limpiado y el sal de permanencia te conecte con lo eterno que vive en ti. Que tus oraciones sean escuchadas, que tu Kavaná se profundice, que tu Tikún personal contribuya al Tikún de toda la creación. Que camines en bendición, en paz, en propósito claro y corazón abierto. Que así sea.